Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar la sesión, ¿de acuerdo? Qué bueno, yo también, gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. Bienvenidos a la segunda sesión de la semana, ya para finalizar la semana 2. Espero que vayamos bien en las entregas. Hasta ahora he tenido pocas entregas, sobre todo del video. Yo creo que de por sí, porque es más, como lo comentábamos, más es un poquito más complicado por las cuestiones técnicas. Pero bueno, no lo dejemos hasta el final. Recuerden que, sobre todo con los videos, pueden pasar situaciones, ¿no? No sube el video a internet, eh, alguna falla por ahí técnica, entonces pues es mejor que lo hagamos que se haga con tiempo. Entonces, bueno, hoy vamos a revisar sobre todo esta parte de hola, buenas noches a todos los que van ingresando. Esta la vamos a dedicar ya un poquito más a esta parte de la actividad integradora 2 para que si había dudas, pues de una vez las ya queden cubiertas y ya puedan realizar su actividad sin problema, ¿no? Ya considerando que ya solo cuentan con hoy y sábado prácticamente, yo espero que se pueda entregar antes del domingo. A ver, déjame ver que me llegó un mensaje por acá. Déjame checar los mensajes. Ya. Teresita, precisamente en la primera sesión, les hablé que no se preocupen, no hay ninguna situación. Yo simplemente a veces empiezo a calificar, cierta actividad y ya me sigo con todas, ¿no? Y dejo por ejemplo, en este caso, la de la 3, ¿no? Pero no hay ninguna situación. Siempre que existe alguna situación se te va a notificar. O sea, simplemente no he calificado. Ujú. Recuerden que hay 3 días para evaluarlas. Ahorita voy a revisar cuáles tengo del martes para evaluarlas, que hoy sería el máximo, pero no hay ningún problema. ¿Ok? Se te hubiera comunicado, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, voy a destinar un poquito más esta sesión a la actividad integradora 2, aunque vamos a terminar con la parte de los polímeros, que hubo algunos detalles que no comenté. Entonces ya nada más termino esta parte de los polímeros y entonces ahora sí ya atendemos esta parte de la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces como ya lo comentamos en la sesión pasada, lo que es hola, buenas tardes, noches, van a elegir 4 productos de su uso cotidiano que estén elaborados a partir de polímeros. Tienen que asegurarse que sean polímeros, esto mediante un proceso de investigación en donde se aseguren que efectivamente son polímeros. De estos polímeros, pues van a indicar el nombre de la molécula del polímero del que está fabricado el producto y van a describir o van a mencionar nada más, no describir, mencionar el tipo de reacción de polimerización, que en este caso solamente hay 2 tipos, el tipo de adición y el de condensación. Aquí en la primera columna, pues van a indicar el nombre del producto que están ustedes eligiendo, ¿no? Un zapato, una botella, una bolsa, un envase, un aparato electrónico, un juguete, etcétera. ¿De acuerdo? Recuerden que no necesitamos descripción, solamente es eh, suficiente con incluir el nombre nada más del producto, el nombre del polímero y el nombre del tipo de la polimerización. No es necesario incluir nada más, ni imágenes ni descripciones.
Y en el caso de la polimerización, recuerden que solamente existen dos tipos, que son la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Puede ser que en su investigación, pues, se encuentre más detallado, ¿no? O sea, ya, que les explique el proceso químico que estaría realizándose para poder llevar a cabo la polimerización, pero en realidad solamente existen 2. Ya los otros tipos que se encuentran, pues, ya son, tipos en donde les están especificando ya de forma muy concreta, qué procesos estaría siguiendo para elaborar ese polímero. Pero en realidad solamente existen 2 tipos de reacciones de polimerización, la de adición y la de condensación, que esas no las alcanzamos a describir, pero ahorita las vamos a describir brevemente para que ya se despeje esa duda, ¿de acuerdo? Si es que la hay. Recuerden que también hay que ilustrar las moléculas. La ilustración o el dibujo puede ser a mano o puede ser de manera digital en alguna herramienta que ustedes puedan manejar. Es importante que no sea un copiado y pegado de una imagen, como venga tal cual de Internet, sino que ustedes, pues, manipulen esta estructura y la puedan dibujar, ¿de acuerdo? Van a presentar 2 dibujos, el dibujo del polímero y del monómero. Recuerden que el polímero es la molécula más grande, que está constituida por las unidades más pequeñas, que en este caso son los monómeros. Y bueno, responden las 3 preguntas y entregan ya todo su documento con sus respectivas referencias al final. No olviden, las referencias es una, eh, parte muy importante dentro de su documento que se, evalúa, que tiene un impacto importante en la evaluación. Entonces, bueno, eso ya lo habíamos comentado la sesión pasada. Ahorita ya explicamos también qué son los polímeros, ya nada más para concretarlo y que ya no tengamos dudas con respecto a esta actividad y ya podemos pasar a la 4. Con respecto a los polímeros, pues recuerden que se caracterizan porque son moléculas muy grandes, esa es una de las principales características, hablando molecularmente son grandes, porque están formados por, la unión de varias unidades. Estas unidades se unen a través de enlaces químicos y pueden unirse hasta miles de unidades. Entonces, al unirse tantas, entonces estamos considerando que tenemos una molécula de un tamaño muy grande, ¿ah? Cada una de esas unidades se llama monómero, y ya cuando todas esas unidades se constituyen en una suma de muchas unidades pegadas, se va a llamar polímero. Aquí estamos representando al monómero y al polímero nada más con esferitas para que sea fácil de reconocer, pero recuerden, pues, que cada una de esas esferitas es una molécula y, por lo tanto, al ser una molécula, pues, tiene una estructura química. Y ustedes lo que van a representar es precisamente esa estructura química que está representando al monómero y al polímero. El monómero es pequeño, es una molécula de bajo peso molecular. Recuerden que en las moléculas, pues, el tamaño se mide por peso molecular, entonces son pequeñas. Y los polímeros, al ser la unión ya de muchas de estas, pequeñas moléculas, ya me va a formar una molécula de mucho mayor tamaño, ya teniendo una molécula de alto peso molecular o de un gran peso molecular. Los plásticos, como ya lo mencionamos, son un ejemplo de polímero, son al menos el ejemplo más, pues, más representativo, ¿no? O más, común que tenemos en nuestra cotidianidad. Muchos objetos y productos de los que usamos, pues, están elaborados a base de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, son de los más representativos en cuestiones de los polímeros. Hay polímeros que, provienen de la naturaleza. Nuestras propias células producen, sus propios polímeros, ahorita mencionamos algunos ejemplos, y así como otros seres vivos, por ejemplo, las plantas y los animales también producen, algunos polímeros. Estos polímeros que se producen en la naturaleza, pues, son polímeros naturales. La ventaja que tienen estos polímeros que los propios seres vivos, pues, las producen y también las degradan. Por lo tanto, los polímeros naturales, pues, no son de gran interés ambiental, o sea, ambientalmente no tienen un impacto, importante como lo son los sintéticos o los semisintéticos. Algunos polímeros naturales, por ejemplo, son, las proteínas que producimos todos los seres vivos en nuestras células, la celulosa, el almidón, el glucógeno, ajá, existen varios, polímeros que se pueden sintetizar en las células, incluidas las células humanas, que tienen varias funciones, entre ellas la nutrición, por ejemplo. Pero bueno, un polímero natural que se puede utilizar como material es el caucho.
El caucho es producido por una especie específica de árboles y tiene algunas características parecidas al plástico. Es un tanto elástico así como las ligas. Entonces es utilizado de manera industrial, pero es un polímero que originalmente es natural. De estos polímeros naturales se pueden desprender otros polímeros que son los semisintéticos. Esos semisintéticos, como su nombre lo dice, son parcialmente sintéticos. Una parte es natural, porque se extraen de manera natural de alguna fuente natural, pero sufren algún proceso industrial, o sea, los transforma químicamente para poder obtener algunas propiedades que sean útiles. Por eso se llaman semisintéticos, no son del todo semisintéticos porque originalmente tuvieron su origen en la naturaleza. Un ejemplo de estos es el mismo que mencionábamos, el caucho, que originalmente es natural, pero el caucho puede sufrir una transformación que se llama vulcanización. Esta vulcanización la utilizaron originalmente para producir llantas, las llantas de los autos. Ahorita ya se pueden utilizar, ya se utilizan otros materiales, pero originalmente cuando se empezaron a producir se utilizaba el caucho. Ese caucho se vulcanizaba con azufre y se hacía un tipo de reacción entre el caucho y el azufre a altas temperaturas. A esto se le llama vulcanizado y ya producía el caucho vulcanizado, que tiene características distintas al caucho original. Ya es mucho más resistente, es mucho más elástico, ya resiste al calor, a la presión, a la temperatura. Bueno, el calor es la temperatura, la fricción. Y esto hacía que pues las llantas fueran resistentes al contacto con pues al movimiento del auto. Incluso cambia su apariencia, ¿no? El caucho vulcanizado ya es oscuro, a diferencia del caucho natural, que es originalmente blanco. Ujú. Los polímeros sintéticos, estos sí ya son obtenidos de manera totalmente industrial, ya los produce el hombre de manera totalmente artificial. Generalmente muchos de ellos derivan de derivados del petróleo y estos ya son difíciles de transformar. Entonces, todos esos plásticos que generan las problemáticas, aparte de la problemática ambiental actual, ¿no? De tantos desechos que existen y que no se puedan degradar, son polímeros sintéticos. La degradación es muy, muy difícil precisamente porque es totalmente artificial y a los sistemas naturales pues les cuesta trabajo volverlo a integrar a la naturaleza. Estos polímeros sintéticos hay muchísimos porque, como decíamos la sesión pasada, pues todo el tiempo están creando polímeros nuevos pues por todas las funciones que se necesitan, ¿no? Para nuevos materiales de todo tipo. Entonces, algunos ejemplos que son de los más comunes que se utilizan en ropa, en bolsas, en botellas, etcétera, el polietileno, el nylon o el poliestireno. Son de los más conocidos, igualmente son de los más utilizados y son de los más antiguos, ¿no? O sea, por así decirlo, de los primeros que se empezaron a producir. Y actualmente, pues ya existen muchísimos más que son más nuevos su producción. Esta es su clasificación según su origen. Yo les recomiendo que utilicen los sintéticos, porque bueno, esos son los que finalmente son los que causan preocupación en el medio ambiente por su impacto ambiental y la dificultad de la degradación por el entorno, ¿de acuerdo? Aunque bueno, si por ahí ponen algodón, por ejemplo, el algodón es un polímero natural, ¿ah? No es que esté mal, simplemente, pues, hay que reconocer aquí, la finalidad de la actividad, pues, es que reconozcan cuáles sí son polímeros y cuáles no, no tanto el origen, ¿ah? Aquí tendríamos el caucho, como les menciono, es originalmente blanco, ya cuando se transforma por medio de la vulcanización, entonces ya cambia hasta de color y cambian sus propiedades y se vuelve mucho más resistente. Y así sería su molécula. Recuerden que lo que tienen que dibujar son moléculas, no bolitas, no esferitas. Es la molécula en donde se vea la estructura química del polímero. Recuerden que cada una de las unidades son las que se repiten y cada una de esas unidades pues es un monómero y ya cuando tenemos ya la unión de esos monómeros formando una molécula más grande, ya le vamos a llamar polímero. ¿De acuerdo? Entonces el caucho es un polímero que está formada por estas unidades. Ya habíamos dado los ejemplos, aquí tienen algunos ejemplos, yo espero que ya hayan investigado y encontrado otros. Aquí tenemos algunos polímeros naturales, por ejemplo es el almidón. Vean cómo hay una repetición, entonces a la misma vista, solamente viendo,
podemos ver que hay un patrón repetido, ¿no? Entonces, esa repetición de cada una de esas unidades, pues es un monómero y ya me va a formar una molécula más grande que es el polímero. Este es el almidón que se sintetiza en plantas. Este es el caucho, que también es un polímero de origen vegetal. Y aquí tenemos, abajo tenemos a una proteína. Las proteínas pueden ser tanto animales como vegetales. Cualquier tipo de células las produce y también nuestras células, nuestras propias células las producen y asimismo pues las utilizamos como alimento. Ya sabemos que los alimentos ricos en proteínas pues contienen estas moléculas y estas proteínas pues son polímeros. También el almidón es utilizado como alimento. Recuerden que el almidón pues se encuentra en cereales, en tubérculos, ¿no? Como la papa, el arroz, son los que más podemos ver en la cocina, que tienen más almidón. Y también son el maíz, por ejemplo, y también son alimentos, ¿de acuerdo? Estos son naturales. Este ya lo habíamos mostrado, habíamos dicho que la repetición de la misma unidad, pues es ya forma una molécula más grande y entonces aquí la parte azul sería el polímero y la parte en negro, la molécula en negro sería el monómero, ¿de acuerdo? Este es otro ejemplo, este es un polímero totalmente sintético, este es el polietileno, este sí se produce totalmente a nivel industrial a partir de derivados de petróleo. Este, este es de muy difícil degradación y es de uso muy cotidiano porque se utiliza para la producción de bolsas de estas comunes que utilizamos todo el tiempo para pues transportar este, pues cosas, ¿no? Desde alimentos hasta en cualquier situación, entonces es muy utilizado y pues tiene la desventaja de que es totalmente sintético y es difícil su degradación a nivel ambiental. Ahora, para que se forme el polímero, recuerden que ya habíamos comentado que se va a formar un enlace. Los enlaces químicos es lo que me va a permitir que las moléculas se vayan uniendo una tras otra y esa unión mediante enlaces químicos y ese crecimiento de la molécula porque se van uniendo cada vez más unidades se le conoce como polimerización. La polimerización, pues, es una reacción química, entonces, que permite que los monómeros, que son las unidades formadoras de la molécula de polímero, formen enlaces químicos, es decir, se unan uno tras otro y me forman una molécula de gran peso molecular o grande, de tamaño molecular grande, denominado polímero. Es decir, la polimerización es la formación del polímero a partir de la unión de monómeros mediante enlaces químicos. Entonces, por eso se llama polimerización, porque me permite la formación del polímero. En el caso de la tabla, les está solicitando que ustedes indiquen el tipo de polimerización. Existen dos tipos de polimerización, que son la polimerización por adición y la polimerización por condensación. Finalmente, al final de cada una de las dos reacciones, lo que se logra es la formación de un polímero. O sea, ese es el resultado final siempre, un polímero. Pero bueno, el proceso es un poquito diferente y entonces este proceso distinto es lo que hace que tengamos una diferencia entre una polimerización por adición y una polimerización por condensación. En el caso de la polimerización por adición, como su nombre lo dice, las moléculas se van sumando. Recuerden que adición significa sumar. Entonces aquí en esta polimerización por adición simplemente se van uniendo molécula tras molécula, pero necesitamos la formación de un enlace. Recuerden que para que dos moléculas se unan necesito un enlace. Entonces se forma un enlace químico, entre ellos químicamente se forma un enlace y tengo la unión de dos unidades de monoméricas o de monómero. A esta cadena se le puede ir agregando cada vez más otro monómero. En este caso le agregamos otro y tenemos una cadena más larga. Se agrega otro mediante la formación de otro enlace y tenemos una cadena más larga y así sucesivamente hasta que vayamos teniendo cadenas más largas, en donde decíamos que podemos tener hasta miles de estas unidades. Aquí solamente para el ejemplo pues tenemos algunas que están unidas, pero en realidad podemos tener miles de unidades que estén formándose en la molécula, y entonces tendríamos una molécula de un tamaño muy, muy grande, ¿de acuerdo? Esto es polimerización por adición. Simplemente se forma el enlace y se va uniendo unidad tras unidad para formar una molécula más grande. En el caso de la polimerización por condensación, igualmente podemos ver que las unidades se juntan. Ajá, aquí en este caso están representadas por esferitas verdes.
los monómeros se van uniendo, me van formando cadenas cada vez más grandes. Aquí tenemos 2. Si le sumamos otro, ya tenemos una estructura de 3, de 4 y así sucesivamente, porque va a ir creciendo la molécula conforme se vayan pegando unidades. Pero aquí la diferencia es que tenemos un sobrante, ¿no? Si observan aquí, tenemos estas esferitas verdes, perdón, amarillas. Esas esferitas, pues lo que me están indicando es que me está sobrando un pedacito. Entonces, ese pedacito que me está sobrando es una pequeña parte de la molécula que se desprendió, también es una molécula, o sea, químicamente hablando es una molécula, y es necesario que se desprenda para que se pueda formar el enlace. Cuando ya se forma el enlace, se desprende esta pequeña partecita y ya permite que se unan las dos. Generalmente esa molécula pequeña es agua, muchas veces es agua, por ejemplo, en la formación de proteínas se libera agua. O otra molécula de menor, igual pequeñita, como por ejemplo puede ser dióxido de carbono, podría ser amoníaco, podría ser ácido clorhídrico, perdón, que son moléculas pequeñas. ¿Por qué? Porque lo que busca es nada más desprender un pedacito de la molécula para hacer espacio para el enlace y ese fragmento pequeñito es el que se desprende y ya me forma una molécula independiente, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente la diferencia es sencilla, simplemente en la adición se van uniendo, formándose los nuevos enlaces y en la condensación formamos nuevos enlaces, pero con la condición de que se tiene que liberar un subproducto, así se le llama, no es un producto principal, sino es un subproducto para que se pueda formar el enlace y podamos formar la molécula de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de polimerización. Entonces, en su tabla solamente van a indicar uno o otro, ya dependiendo del polímero que ustedes hayan elegido, pues van a hacer la respectiva trabajo de investigación en donde puedan identificar si es por condensación o por adición. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok, gracias. Ok, muy bien, gracias. Bueno, entonces voy a seguir, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que vaya yo aquí voy a cambiar un poquito la presentación. Permítame, voy a proyectar. Muy bien, recuerden que es importante revisar la rúbrica. Esta es la rúbrica de la actividad integradora 3. En el criterio cognitivo, pues evaluará que incluye en la tabla. Aquí, pues lo importante de la tabla es que efectivamente lo que ustedes identifican como polímero sí sea un polímero. Que mencionen pues el tipo de reacción, ya sea por adición o condensación. Observen como aquí en la misma rúbrica me está solicitando que sea adición o condensación. También se va a evaluar en este criterio que el esquema o el dibujo que ustedes hayan elaborado de uno de los polímeros, recuerden que pues en esta parte pues claro que se va a evaluar que sea correcto. Uno de los detalles importantes es que luego se les olvida ponerle nombre, o sea, ponen el dibujo pero no dicen quién es, qué polímero están representando. Entonces, pues yo no puedo decir si está bien o está mal, porque si no le ponen nombre, yo no sé a quién se están refiriendo. Entonces, es importante nombrar lo que están ustedes dibujando. Este es el polímero del polietileno, por ejemplo, ¿no? O este es el polímero del nylon. O este es el polímero del PVC. O sea, que especifiquen quién es para que yo pueda, pues corroborar que efectivamente esa molécula que están ustedes indicando, sí sea el polímero del que ustedes están hablando. Hay algunos que se parecen, el nombre, por ejemplo, el polietileno se abrevia como P, PE, y algunos lo llegan a confundir, por ejemplo, con el PET. El PET, recuerden que es este polímero muy utilizado en botellas, ¿no? Que se recicla, ¿no?
químicamente hablando, son dos moléculas diferentes. Empiezan igual porque los dos son polietileno, nada más que el PET tiene agregados otras moléculas, es polietileno, eh, ay, se me fue el nombre, se les voy a decir ahorita y se me fue. Teraftalato, creo. Pero es otra molécula químicamente hablando. Entonces, revisen que efectivamente lo que ustedes están ilustrando sea lo que dicen que es, porque si no, pues no es correcto ese punto, ¿de acuerdo? Y recuerden que también debe de coincidir. ¿Qué es esto? Pues debe de coincidir el monómero con el polímero. Ajá, teraftalato, así es. Sí, es cierto, sí. Gracias, sí, sí. Debe de coincidir el monómero con el polímero. ¿Ah? Es decir, si la unidad es una, si ya dibujaron una unidad, una molécula pequeña, esa tiene que ser la repetición, tiene que ser el origen de la siguiente molécula de mayor tamaño, que es el polímero. Entonces, a eso me refiero con que tienen que coincidir. ¿Vale? Bueno, entonces eso se evaluaría en el criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues evalúa que cumplan al 100% las indicaciones, todos los puntos que se están solicitando, que utilicemos citas y referencias como se indica, que se entregue en tiempo y forma, que no tengamos faltas de ortografía, es decir, todo lo que se pide en la rúbrica y en la actividad se está cumpliendo al 100%. En el criterio comunicativo, pues organizan la actividad. Recuerden que tenemos un orden. Aquí primero presentan su tabla, ya después los dibujos que se están solicitando y al final las respuestas a las preguntas. Respetan la etiqueta. No hay errores de ortografía, muy importante. Les digo que no hay gran problema en eso, pero lo que sí casi siempre es donde hay más detallitos es en los acentos. Luego a lo mejor no son faltas de ortografía muy evidentes, pero recuerden que la acentuación también es parte de la ortografía y es importante pues también respetarla. Recuerden utilizar sus autocorrectores para poder identificar estas faltas, ¿de acuerdo? Y muy importante, sus citas y referencias, de acuerdo al manual. Recuerden que es siempre de acuerdo al manual, es un parecido basado en el estilo APA, pero no es APA. Entonces tienen que seguir las modificaciones de acuerdo a lo que nos está indicando el manual. Y en el caso del pensamiento crítico, pues se evalúa que respondan las preguntas del inciso 3 que están relacionadas con la diferencia entre los tipos de polimerización y el impacto de los polímeros y de los microplásticos en el medio ambiente y en la salud humana. Recuerden que estas preguntas tienen que tener una extensión determinada, que es de 8 a 12 renglones. Aquí en esta rúbrica no viene la extensión especificada. Si recuerdan, creo que en la de la 1 sí venía de 8 a 12 renglones, aquí no. Pero bueno, estamos en el entendido que si nos están indicando que de 8 a 12 renglones y no se respeta la extensión, pues se va a contar como omisión, ¿no? Porque no se está respetando esta extensión que sí se está indicando en las instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso se evaluaría como actividad integradora 3 y muy importante, no olviden la escala para el uso responsable de la información. Recuerden que es importante leer las retroalimentaciones para que sepan qué es lo que pasó. Porque luego me preguntan, ya después de que recibieron su calificación, me preguntan por qué, ¿no? ¿Por qué si todo está bien? ¿Por qué sale tan baja la calificación? Recuerden que mencionamos que si no hay referencias, esto va a impactar de manera muy importante en la evaluación, aunque la actividad esté muy bien elaborada y muy completa, finalmente va a terminar impactando de manera importante en la evaluación. Por eso es importante leer la retroalimentación para que sepan lo que las áreas de oportunidad para que podamos mejorar y no se repitan los mismos errores en las siguientes actividades y en las siguientes semanas. ¿De acuerdo? Esta sería entonces nuestra rúbrica. Recuerden antes de entregar su actividad, comparar su actividad con la rúbrica para que puedan estar seguros de que están entregando lo que se está solicitando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya vamos a revisar la actividad integradora 4. Voy a ir para mi presentación.
Bueno, entonces como ya no hay dudas con la 3, nos vamos a la 4. Bueno, esta actividad es referente al ecosistema. Lo que van a entregar es un documento procesador de textos. Este documento, el producto principal es el video. Entonces, pero bueno, recuerden que es importante para poder entregarlo, que la liga o el link sea visible. Ya como lo mencionamos, el video es una descripción del ecosistema o del entorno donde ustedes viven. Generalmente, pues los entornos en donde vivimos todos nosotros, pues son entornos ya urbanizados, ¿no? Sin embargo, bueno, finalmente todos los entornos pues conservan ciertos rasgos, aunque ya hayan sido modificados por el hombre, pues conservan ciertos rasgos originales, ¿no? Por ejemplo, el clima, ¿no? Entonces, aunque ya hayamos modificado, es muy diferente el clima de los estados del centro, a los estados del sur, a los estados del norte, ¿no? Entonces, finalmente seguimos manteniendo el clima, bueno, relativamente, ¿no? Ya con todos los cambios, que hay, pero bueno, está reportado al menos en la bibliografía el tipo de clima de cada uno de los entornos. Van a elegir un entorno lo más cercano posible a su comunidad, puede ser totalmente su comunidad. Si es difícil encontrar información, puede ser ya una ciudad, ¿no? Y si es muy difícil también encontrar, ya dependiendo del contexto, ¿no? Si es muy difícil encontrar información, pues sería de su estado. Pueden buscar de su estado en general, ¿no? Aunque sí lo recomendable es eh, centrarlo lo más que se pueda en un entorno pues más específico. El video tiene que durar entre 4 a 5 minutos. Recuerden que es importante respetar el tiempo de extensión. En este caso, el tiempo se estaría midiendo en minutos. Y las condiciones de entrega es que el video cuente con su voz, en donde ustedes van a explicar de manera verbal la información y también que ustedes salgan a cuadro. Recuerden que es importante que salgan, aunque sea para la presentación y para la despedida. Yo de preferencia les sugiero que salgan todo el tiempo del video, pero bueno, es muy poquito, ¿no? Pueden hacer el esfuerzo. Si de plano está complicado, pues sí pueden salir nada más por fragmentos, pero procuren que sea pues el mayor tiempo posible. Y de preferencia, si solamente van a hacer segmentos, pues primero en la presentación, para que yo pueda corroborar que coincide la voz con la imagen, ¿no? Y que está presentándose con sus datos para que yo pueda corroborar que es de su autoría. Van a describir el ecosistema donde viven. Por eso, pues, seleccionen muy bien. Si tienen algún ecosistema interesante cercano a ustedes, pues pueden describirlo. No hay ciudades que tienen o estados que tienen zonas muy representativas, ¿no? Hablando ecológicamente. Entonces pueden elegir alguna de estas zonas para que sea más interesante, ¿no? La información que van a compartir. Y van a describir las características como clima y la biodiversidad. También van a describir 2 interacciones ecológicas que haya en ese entorno. Las interacciones se refiere a los tipos de relaciones que hay entre los seres vivos que ocupan ese lugar, en ese ecosistema. Y si el efecto es positivo, negativo o neutro, eso ahorita lo explicamos. Y también van a identificar y van a describir un servicio ecosistémico. El servicio ecosistémico se refiere al uso que le da el hombre a cada uno de los ecosistemas, ¿ah? Hay algunos ecosistemas que se utilizan para explotar recursos, ¿no? Agua, madera, minerales, eh, plantas medicinales, etcétera. Entonces hay varios tipos de ecosistemas de acuerdo al uso que nosotros, en general, el hombre le da a estos ecosistemas. Son solamente 4 tipos de ecosistemas: el de soporte, de provisión, de regulación y el cultural. Entonces, ustedes van a identificar, ahorita con las características que demos, ya identificarán el tipo de ecosistema y ya podrían describirlo, ¿de acuerdo? Y van a describir cómo beneficia a su comunidad ese ecosistema y las consecuencias del deterioro que se ha causado. Aquí el producto principal es el video. Entonces, lo que van a hacer es que van a entregar un documento Word
El documento Word tiene que tener sus datos de identificación, su nombre, grupo, asesor virtual, tutor, los datos que ustedes quieran integrar dentro de su portada. Y muy importante, el link. El link es lo más importante porque el video es el producto principal. Entonces recuerden que pueden utilizar la herramienta que a ustedes les sea de mayor facilidad. Ya existen muchas, ¿no? También depende del tipo de dispositivo que vayan a utilizar. En el caso de Canva es muy sencillo porque Canva te permite utilizar al mismo tiempo todo, el audio, el video, ustedes que salgan a cuadro, diapositivas con información. Entonces te deja utilizar todo y es muy sencillo de usar, solamente que se tiene que usar en PC, ¿no? En computadora. No tiene la función en celular, por ejemplo. Entonces, bueno, depende de la herramienta que vayan a utilizar. Si cuentan con computadoras o si van a hacerlo en el celular, pues ya nada más busquen los celulares graban la pantalla, así como yo presento, yo grabo en el celular. Ajá. Entonces, pues también quien no tenga computadora puede hacer todo en el celular, la proyección, este, y Meet, por ejemplo, pues deja que salgan a cuadro. Entonces, pues es cuestión nada más de buscar la herramienta que sea adecuada para ustedes y utilizarla, ¿no? Para asegurarse que salga con los criterios que se están indicando. El tiempo máximo es de 5 minutos según la rúbrica. Ya para penalizar, o sea, en tiempo, pues todavía tolero 1 o 2 minutos, siempre y cuando se esté utilizando bien ese tiempo para explicar la información, pero en sí el tiempo máximo es de 5 minutos. Ujú. Y ya considerando que se pueden pasar un poquito, sin afectar su evaluación, pero sin exagerar, ¿sale? Y bueno, ya de que hayan terminado su video, en el mismo documento Word van a responder estas preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales de tu entorno? ¿Y qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos? Estas preguntas se responden de manera escrita. Esto no lo incluyan de manera verbal en su video, esto es escrito y va dentro del mismo documento Word que contiene la liga para el ingreso a su video, ¿de acuerdo? Eso sería lo que se va a entregar como actividad integradora 4. Aquí hay algunas herramientas, todas estas herramientas son para PC, ajá, para computadora. Son un poquito más complicadas porque tienen un poquito más funciones y digamos que son más para edición de video, ¿no? Para dejarlos mejor. Pero bueno, yo recomiendo que utilicen, estas son algunas opciones, ¿no? De todas las que hay. Probablemente ahorita ya hay muchas más, ¿no? Ya con todo esto incluso ya la inteligencia artificial ya hace muchas cosas. Pero utilicen la herramienta que a ustedes más se les facilite. Esa es la recomendación. Lo que sea más fácil para ustedes y que les vaya a salir bien, sin que tengan gran complicación, esa herramienta utilice, ¿de acuerdo? Y bueno, me voy a salir de esta porque voy a proyectar otra por acá. Muy bien. Entonces ya nada más voy a hablar un poco sobre el ecosistema para que tengamos, por si hay dudas conceptuales con respecto a los conceptos, pues se despejen para que puedan realizar su actividad. Muy bien, el ecosistema, independientemente del que ustedes vayan a elegir, vivimos todos en zonas diferentes, entonces tenemos una gran diversidad, ¿no? Como para describir diferentes ecosistemas, pero independientemente en donde nos encontremos cada uno de nosotros, un ecosistema en general, pues es la unidad estructural ecológica, una unidad funcional de la ecología. ¿Por qué? Porque reúne todos los elementos para que un conjunto de seres vivos puedan
subsistir y relacionarse dentro de ese ecosistema. Entonces, el ecosistema está constituido por todos los organismos vivos que están interactuando entre ellos y con el medio ambiente circundante. Ajá, el medio ambiente o el clima y todo lo que incluye esta parte de las características no vivas, ¿no? Inanimadas, pues es lo que establece las características que hacen que habiten diferentes organismos en cada ecosistema. Por eso hay organismos que se adaptan al frío, hay organismos que se adaptan al calor extremo, organismos que necesitan más humedad, etcétera, ¿no? Por estos mismos características climáticas. Hay algunos ecosistemas que en sí mismos, por todas estas características que reúnen, son mucho más ricos en vida porque estas condiciones eh, son muy aptas, ¿no? Para la formación de vida y es en esos ecosistemas en donde más especies habitan. ¿M? A ver, déjame checar la pregunta. Ajá, sí, no, Karen, toda la información que que mencionamos que tiene que ir dentro del video va descrito dentro de tu video. Ujú. No es necesario que lo escribas. Puedes hacer uso de diapositivas en donde te apoyes de manera textual, ¿no? Con el texto ahí dentro de la misma diapositiva, pero no lo vas a escribir aparte, digamos, ¿no? O sea, en el documento Word, no. El documento Word solamente va a incluir tu portada, tu liga y tu respuesta a las preguntas, ¿sale? Sí, de nada. Bueno, los ecosistemas pues pueden ser a grandes rasgos terrestres o acuáticos, dependiendo la parte mayoritaria de donde se encuentra este ecosistema, ¿no? En tierra o en agua. Los terrestres, pues son, los organismos están adaptados a las condiciones terrestres y bueno, son de los que conocemos desde la secundaria, ¿no? Que nos enseñaron el bosque, la tundra, el desierto, las selvas, por ejemplo. Entonces, todos estos son ecosistemas terrestres. También tenemos ecosistemas acuáticos, ¿no? Quien tenga quien viva en costas, por ejemplo, de ustedes que vivan en costas, pues pueden describir este tipo de ecosistemas. Entonces son los ecosistemas acuáticos, pues como su nombre lo dice, hay cuerpos de agua que pueden ser de naturaleza dulce o marina, ¿no? Entonces ya dependiendo del cuerpo de agua del que hablemos, puede ser de agua dulce o salada en el caso del agua marina. Todos los ecosistemas están constituidos por dos elementos. Esos elementos van a estar íntimamente unidos, dependen uno del otro, ¿no? Si hay una alteración en el equilibrio o en la estabilidad de estos elementos, pues entonces empezamos con las problemáticas, precisamente estas problemáticas ambientales, por no guardar este equilibrio. Tenemos componentes bióticos y tenemos componentes abióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos que habitan en un ecosistema. Ya, esto es a lo que conocemos, lo que ustedes van a describir como flora y fauna. Entonces, todos estos componentes bióticos son seres vivos que nosotros los conocemos como plantas y animales, ¿no? Que son especies específicas de cada tipo de ecosistema, aunque también incluyen organismos microscópicos, como es el caso de las bacterias, virus, parásitos, protozoarios, ajá, que son microscópicos, no los vemos, pero que finalmente forman parte importante también del entorno. En este caso, ustedes pues no van a describir, no es necesario que describan la vida microscópica, pero sí van a describir la flora y la fauna del ecosistema que van a abordar. Eh, en el caso de los componentes abióticos, pues se refiere a todo lo que no está vivo. Como su nombre lo dice, abio significa que no es vivo. Esos componentes abióticos no son seres vivos, no son ni plantas ni animales, pero son muy importantes porque son los que determinan las características del entorno. Estamos hablando, por ejemplo, del clima, la temperatura, el agua, el tipo de sustrato, la cantidad de lluvia que cae anualmente,
etcétera. Entonces son este entorno físico, estas características que tiene cada uno de los ecosistemas, que permite que finalmente se desarrolle determinados tipos de seres vivos en cada uno de los tipos de ecosistemas. En el caso de su video, lo que le solicita es que describan precisamente la biodiversidad. La biodiversidad es todo lo vivo, todos los seres vivos que existen en un ecosistema. Entonces, la biodiversidad se puede medir, pues, de manera general en todo el planeta, o sea, todos los tipos de plantas y animales que existen en todos los ecosistemas del planeta, que en este caso sería en la biosfera, pero también se puede determinar por ecosistema. Entonces, en este caso, ustedes van a describir la biodiversidad específicamente nada más del ecosistema que ustedes eligieron. A esto nos referimos con la flora y la fauna. Entonces, en esta parte de la biodiversidad, ustedes van a describir qué tipo de organismos vivos existen en ese entorno que ustedes están describiendo. Estos seres vivos van a interactuar porque, bueno, es imposible que no interactúen porque todos están habitando precisamente un mismo ecosistema. Y estos seres vivos pues tienen una serie de relaciones. Precisamente su video les está solicitando que describan estas relaciones que ocurren dentro del ecosistema que van a elegir. Esas relaciones también se les puede llamar biocenosis o se les puede llamar relaciones interespecie, porque son relaciones que se dan entre especies diferentes que están habitando el mismo entorno. Hay varios tipos de relaciones, a lo mejor depende del tipo de referencia bibliográfica que ustedes consulten, pero a grandes rasgos, pues tenemos tres principales. Tenemos la relación de depredación, la relación de competencia y la relación de simbiosis, que puede ser de tres tipos, a su vez, que son el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. Entonces, seguramente, ahorita que los vaya yo describiendo, pues van a identificar algunas cercanas, ¿no? Que todo el tiempo están ocurriendo, porque independientemente, aunque estemos en un ambiente urbano, finalmente, pues siempre hay interacción entre insectos, entre animales domésticos, entre plantas, entre aves, ajá, entonces sigue habiendo relación entre seres vivos. La relación de depredación se refiere a cuando tenemos una presa y un depredador, por eso se llama depredación. Aquí el depredador, pues, utiliza de alimento a la presa y generalmente, pues, son organismos mucho más, bueno, en este caso generalmente siempre son animales, son de mayor tamaño y, pues, son carnívoros que les permite alimentarse de otros organismos generalmente más pequeños. Aquí la imagen de los peces, pues, nos estaría mostrando un ejemplo de depredación. Es difícil verlo en la ciudad, sí, ¿no? En un medio urbano, sí, pero es lo que típicamente vemos en los documentales estos de la selva, de la sabana, donde vemos a los leones, a las hienas, a los tigres, que se alimentan de otros animales que son herbívoros generalmente, ajá, eso es depredación. En el caso de la competencia tenemos, se llama competencia porque precisamente 2 organismos compiten por un recurso. Generalmente ese recurso puede ser alimento o puede ser algún espacio donde vivir, ¿no? Generalmente es alimento la mayoría de las veces. Un ejemplo de competencia es, por ejemplo, entre las hienas y los leones, que compiten por el mismo alimento, ambos son carnívoros. Esa competencia pone en riesgo, pues, a veces alguna de las 2 especies, porque como compiten por un mismo recurso, puede ser que el recurso no alcance para ambos grupos de especies y puede ser riesgoso para la supervivencia de alguno de ellos. En el caso de la simbiosis, pues, es una relación que generalmente se da a lo largo de toda la vida de los organismos, es decir, necesitan ese tipo de relación para poder, sobrevivir. Es una relación muy cercana, en donde generalmente los organismos viven juntos todo el tiempo, ¿ah? Este, puede ser de 3 tipos: mutualismo, parasitismo, comensalismo. En el caso del mutualismo, como su nombre lo dice, se llama mutualismo porque es mutuo, es decir, los 2 se ayudan entre ellos. En el mutualismo hay un beneficio para ambas especies, los 2 se apoyan o se ayudan, se brindan recursos de diferentes tipos, pueden ser, por ejemplo, de alimento o de protección. Entonces, por eso se llama mutualismo. Un ejemplo de mutualismo es, por ejemplo, las aves que se alimentan de los parásitos de animales muy grandes como los rinocerontes, si han visto las fotos en donde están algunos pajaritos, algunos aves sobre estos animales muy grandes,
lo que están haciendo es quitarles los parásitos de la piel. Y entonces las aves se alimentan de estos parásitos y los animales de mayor tamaño pues reciben como beneficio pues limpiar su piel de estos parásitos. Ajá, ese es el mutualismo, los dos se benefician. En el caso del parasitismo, aquí tiene que haber un parásito. Por ejemplo, hay parásitos humanos como los piojos. Ajá, entonces pueden ser, por ejemplo, los piojos, los mosquitos, las pulgas, las chinches, las garrapatas, que pueden ser tanto para humanos como para animales. Y aquí tenemos un parásito que se va a aprovechar las condiciones de otro organismo, generalmente para alimentarse. Este parásito se va a beneficiar y va a causar daños a la otra especie. Puede ser desde daños simplemente de malestar, por ejemplo, si tenemos piojos, pues tenemos un malestar físico, ¿no? Comezón, aparte de la parte de la imagen y todo esto, pero también puede llegar a ser muy peligroso. Saben que hay insectos que comen sangre que pueden contagiarnos enfermedades como el paludismo, el dengue, la malaria, el Zika, el chikungunya, o algunas más graves como la enfermedad de Lyme por las chinches. Entonces puede ser realmente peligroso porque sí pueden transmitir enfermedades importantes. Aquí en el parasitismo solamente el parásito se beneficia, por eso precisamente se llama el parásito, y la otra especie se va a ver perjudicada. Y en el caso del comensalismo tenemos una relación en donde solamente una de las especies se beneficia, pero la otra no va a recibir daño. O sea, a diferencia del parasitismo, donde a la otra especie sí le causa daño, en el comensalismo no hay daño a la otra especie, simplemente pues está coexistiendo con la otra especie, pero no va a perjudicarse. Un ejemplo de comensalismo es este ejemplo en donde los peces, algunas especies de peces viven en las anémonas. Estos peces viven adentro de las anémonas para protegerse porque reciben protección, entonces esa es su beneficio. Y las anémonas no tienen ningún beneficio, pero no se ven perjudicadas. Eso sería comensalismo. Es un tanto complicado encontrar algunas relaciones de este tipo en la ciudad porque, bueno, pues no tenemos grandes depredadores, ni grandes animales, ni grandes especies que podamos distinguir, pero sí podemos observar algunas. Si es que somos observadores, observamos algunos insectos, sobre todo que son de las especies más abundantes pues en cualquier entorno. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere que aunque van a describir dos relaciones, van a elegir pues algunos organismos, pueden ser plantas también, no solamente animales, también las plantas se relacionan con otros seres vivos y elegir las relaciones que se estarían dando con estos organismos vivos. El impacto también va a variar. Por ejemplo, en una relación de competencia, las dos especies se ven perjudicadas porque recuerden que están compitiendo por un recurso, entonces pueden tener alguna afectación las dos especies que se están relacionando. En el caso de la depredación, la especie que es el depredador se va a ver beneficiada porque va a tener alimento y la especie que es la presa se va a ver perjudicada con el efecto negativo, pues porque es el alimento del depredador. En el caso del mutualismo, pues los dos se benefician porque recuerden que el mutualismo, dijimos que los dos, precisamente por eso se llama mutualismo, porque los dos tienen beneficio, por eso los dos tienen un efecto positivo. Y en el caso del comensalismo, solamente una de las especies se beneficia y la otra no tiene ningún beneficio, pero tampoco se ve afectada. Por eso el efecto se le dice que es un efecto neutro o un efecto indiferente. En el caso de estas dos imágenes, estas dos relaciones son de tipo mutualista. Las dos especies, en los dos casos, se ven beneficiadas y como ustedes pueden ver, son relaciones muy pequeñas, o sea, no son animales grandes que tengamos que observar en ecosistemas, pues salvajes, ¿no? Sino que se pueden observar en ecosistemas urbanos, ¿no? Entonces, otra parte de su video es que ustedes describan el efecto. El efecto va a ser distinto de acuerdo al tipo de especie que está relacionada en cada uno de los tipos de relaciones. No es el mismo efecto para todas las especies. Va a depender de acuerdo al tipo de relación y el tipo de especies que están involucradas en esa relación que ustedes van a describir. Aquí tenemos algunos ejemplos para que repasemos un poquito.
Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de relación podríamos estar observando? Ahorita voy con el comentario. Ok, esa es una relación de depredación, muy bien, tenemos a un depredador y tenemos a una presa. Ok, muy bien, es depredación. Muy bien, depredación. ¿Qué ejemplo es? Exactamente, es depredación. No, Thalía, es depredación. Aquí, aunque sean chiquititos, la araña es carnívora. Ajá. La araña también consume otros organismos, obviamente a su tamaño. Aunque cuentan que las arañas pueden comer cualquier cosa, pero en un ambiente normal lo que consumen son insectos. Entonces vean cómo esa escala es chiquitito, son insectos, pero sigue siendo depredación. Entonces es un ejemplo de depredación porque la araña es el depredador y el mosquito es la presa. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué ejemplo tendríamos? Comensalismo, ok. Puede ser si lo ves desde algún aspecto, pero es otro tipo de relación. Exactamente. Es mutualismo. Ajá. Este ejemplo es mutualismo, porque recuerden que en el mutualismo las dos especies se tienen que beneficiar. Aquí tenemos un beneficio para las dos. ¿Ah? Vean aquí cómo tenemos una planta y un animal. No siempre son dos animales. Aquí tenemos una planta y un animal. Los dos se benefician. ¿Por qué? Porque la ardillita va a recibir alimento y va a recibir casa, refugio y va a recibir alimento. Entonces él tiene doble eh, beneficio. Y en el caso de la planta va a recibir como beneficio la reproducción. ¿Por qué? Porque recuerden que las bellotas son la semilla de estos tipos de árboles. Las ardillas van a andar esparciendo estas semillas. Las ardillas esparcen las semillas por todo el lugar y entonces esto estaría permitiendo que el árbol se reproduzca, ¿no? Lo cual sería prácticamente imposible porque el árbol solito sería muy difícil para él esparcir sus semillas, ¿no? Entonces los dos se están beneficiando. El árbol tiene el beneficio de la reproducción y la ardilla tiene el beneficio de la alimentación y de el refugio. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo, y las ardillas en muchas ciudades hay ardillas, incluso en los parques, en el Zócalo, en los parques comunes dentro de la ciudad hay ardillas. Entonces es una relación que también podemos ver en la ciudad. Y nos comentaba aquí, una compañera sobre los conejos. Déjame checar aquí. Dice Verónica que tiene conejos y que hubo un tiempo en que los conejos, exactamente, se comenzaron a desaparecer. Ok, muy bien. Y se los comían los tlacuaches. Ok, díganme qué tipo de relación hay aquí. Si tenía conejos y se los comían los tlacuaches, ¿qué tipo de relación es esa? Exactamente, exactamente. Entonces, ese sería un tipo de depredación. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Entonces, igual a los que tengan, críen o tengan animales, este, eh, es otro tipo de relación. Exactamente. Muy bien, Verónica, gracias. Sí, ahorita el problema es que las especies ya se han expandido donde no deberían de estar y ya funcionan como depredadores y ya causan problemas, ecológicos. Y por último, van a reconocer el tipo de servicio ecosistémico. Hay cuatro: los servicios de provisión, los servicios culturales, los servicios de regulación y los servicios de soporte. Ustedes van a reconocer qué tipo de servicio es el que está brindando su ecosistema en su comunidad. No sé por qué se movió aquí esto. Y bueno, van a describir solamente uno. Son esos cuatro, esos son algunos de los cuatro que tienen que elegir.
Los más comunes son los servicios culturales, son los lugares a donde vamos a hacer día de campo, con la familia, el fin de semana, que son lugares muy bonitos, ajá. Su función es la belleza escénica, la recreación, vamos a correr, etcétera, ¿no? Entonces, esos son a los que tenemos acceso, pues prácticamente cualquiera de nosotros como ciudadanos tenemos acceso a esos servicios ecosistémicos. Los servicios de provisión se refiere a estos ecosistemas de donde se obtiene, donde se extrae todos estos recursos que nos permiten la supervivencia, alimentos, medicinas, plantas medicinales, agua, ajá. Es en donde se extrae todos estos recursos. Por eso se llama servicios de provisión o de suministro. Los servicios de regulación se utilizan para el ajuste de procesos ecosistémicos, por ejemplo, regulación de gases, de clima, de agua, tratamiento de desecho, puede ser, por ejemplo, los tratamientos de agua. Aquí en Puebla, por ejemplo, yo soy de Puebla, si no les había comentado, en el río Atoyac, que es muy conocido aquí en la ciudad, es hay un espacio en donde se da tratamiento de agua, ajá, entonces hay una planta de tratamiento de agua. Entonces, ese es como un servicio de regulación. Ajá, ¿por qué? Porque se está tratando hay un tratamiento de desechos en el agua. ¿Ah? Y los servicios de soporte se llaman así porque son necesarios para la producción y para el sostenimiento del resto de los servicios ecosistémicos. En ellos, pues, se procura la biodiversidad, la formación de suelo, la polinización, el control biológico. ¿Ah? Algunos ejemplos de estos servicios de soporte son, por ejemplo, las famosas zonas protegidas. Eh, en el sur, por ejemplo, hay varias, ¿no? En Chiapas, por tanta biodiversidad que hay. Estas zonas se utilizan pues, para promover eh, la renovación de ciertas especies que ya están en peligro de extinción o el cuidado o la protección de estas especies, precisamente tanto de plantas o de animales, para evitar precisamente estos procesos de desaparición de las especies. Entonces van a elegir un servicio de acuerdo a lo que ustedes observen del uso que se le da a ese ecosistema. Van a elegir alguno de estos 4 servicios y pues van a describir cómo se ve perjudicado este servicio pues por la actividad humana. ¿Sale? Entonces, todos esos puntos vamos a incluir en el video. Lo que van a hacer es pues tratar de condensar la información lo mejor que se pueda, que se entienda bien, pero en ese tiempo indicado para poder elaborar su video. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, ok. Si hay dudas, quedo al pendiente en el mensajero. Cualquier situación se comunican conmigo. Recuerden que el lunes es 5 de mayo. Entonces es día de asueto, al menos en la plataforma. Entonces, pues a lo mejor no, bueno, no van a haber figuras con la bienvenida y todo esto. Tampoco es obligatorio que entren a la plataforma y pueden hacerlo hasta el martes sin ningún problema. Entonces, pues les aviso para que no se sorprendan de que no hay mensajes de bienvenida ni nada, es porque es un día de asueto, ¿de acuerdo? Nos vemos el miércoles, les envío su invitación. Entonces nos estaríamos viendo en la siguiente sesión virtual, ¿de acuerdo? Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Que tengan bonito fin de semana y bonito puente. Nos vemos hasta el miércoles, ¿sale? Buenas noches, descansen. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, buenas noches. Descansa, descansen.